Toda la escena ocurrió cuando fui a la empresa a buscar a Ryan. En el momento en que se abrieron las puertas del ascensor, escuché gritos, mezclados con sonidos de golpes y bofetadas. Era la voz de la señora Ryan. Ryan ya está casado. ¿Por qué volviste? Tu madre ya le robó el padre a Ryan. ¿Ahora quieres volver para robarme también a mi hijo, perra? Fue la primera vez que vi a Sofía, quien siempre había sido elegante y respetable, perder el control de esa manera. Ryan se paró firmemente frente a la chica en sus brazos, protegiéndola como si fuera un tesoro raro y precioso. Abrí la boca para llamarlo, Ryan, pero alguien me empujó de repente, y tropecé con la esquina de una mesa. Las palabras que iba a decir se convirtieron en un grito de dolor. Ryan me miró y soltó de inmediato a la chica, como si quisiera venir a ayudarme, pero al segundo siguiente, al ver que Sofía levantaba una maceta con suculentas, no lo dudó, se dio la vuelta y protegió a la chica de nuevo. La maceta le golpeó directamente en la cabeza, comenzó a brotar sangre de su cuero cabelludo, y en ese instante la habitación estalló en caos. Escuché a Sofía gritar su nombre con angustia. Ryan. La chica en sus brazos estaba al borde de las lágrimas mientras le preguntaba, ¿estás bien? Y de su prima Melissa se escuchó un suspiro apenas audible. Está bien, mientras tú no estés herido. Todo este ridículo drama terminó con Ryan inconsciente y llevado al hospital. Antes de que me fuera, él me sostuvo la mano, y al final solo alcanzó a susurrar suavemente, Jenny. Sofía estaba a mi lado y dijo, vente a casa conmigo y te lo explicaré todo, pero primero ve a ver cómo está Ryan en el hospital. Ya era de noche cuando llegué. Parado fuera de la habitación del hospital estaba Jordan, uno de los amigos de Ryan. Tan pronto como me vio, iba a decir algo, pero le agarré fuertemente la muñeca. Él hizo una mueca de dolor y no dijo nada. La puerta estaba entreabierta, y escuché a la chica adentro hablar dulcemente. ¿Quieres probar un bocado? Aprendí a hacerlo solo para ti. Ryan bajó la mirada y soltó un suspiro suave. Mía, no hace falta, no terminó la frase. Los ojos de la joven estaban llenos de lágrimas, lucía increíblemente triste y adorable. Ryan no dijo ni una palabra más, y obedientemente se tragó la cucharada de sopa de arroz que ella le dio. No me perdí el gesto de dolor en su rostro, se quemó la boca. Mía no parecía alguien buena para cuidar de otros. Jordan me tiró de la camiseta con una mano, con la otra bajó la mirada. Solté la muñeca que había estado sujetando, la piel ya estaba roja. Él se disculpó en voz baja. Está bien, hermana. Él, así es Ryan, hizo una pausa como si quisiera decir más. Pero entonces volvió a haber alboroto dentro de la habitación. Mía parecía estar llorando. Simplemente no podía dejar de preocuparme por ti. Te lastimaste por mi culpa. ¿Acaso no tengo ni siquiera derecho a preocuparme por ti, Ryan? Estábamos tan enamorados. Se oyó el sonido de algo moviéndose, como si alguien fuera abrazado, luego las voces bajaron de nuevo. Suaves como susurros de enamorados. Hermana, me llamó Jordan otra vez, su voz temblaba un poco. No llores. Pero cuando toqué mis mejillas, las lágrimas caían en gotas grandes. Fue tan humillante que bajé la cabeza. Con la vista nublada por las lágrimas, dije, me voy. Yo fui quien tuvo un matrimonio relámpago con Ryan. 3 años atrás, acababa de volver a casa tras terminar mis estudios en el extranjero, y mis padres organizaron una fiesta de bienvenida para mí. Ryan vino a recogerme. Ni siquiera la suave música instrumental que sonaba en el coche pudo aliviar la incomodidad entre nosotros. Después de 3 años sin vernos, ni la tensión de estar a solas con alguien que había amado en secreto por tantos años. En el camino charlamos un poco aquí y allá, sin decir mucho. Justo cuando estábamos por salir del coche, mi cinturón de seguridad se atascó de repente. Torpemente intenté soltarlo, Ryan se rió y se inclinó para ayudarme. Un suave aroma a sándalo flotaba en el aire, mi cuerpo se tensó al instante. Cuando Ryan me miró y vio mi reacción, me revolvió el cabello con la mano. No nos hemos visto en unos años, ¿por qué actúas como una extraña? ¿No dijiste que querías casarte conmigo cuando eras niña? Ryan casi nunca bromeaba así. Mi rostro se sonrojó y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Esa sensación irreal me acompañó hasta la fiesta. Durante el evento, él se paró ahí con un ramo de flores. Y frente a ambas familias, me confesó su amor bajo las luces brillantes. El joven que había amado en secreto por más de una década tenía los ojos brillantes y una suave sonrisa en los labios. Finalmente esperé lo suficiente para que volvieras, dijo. Fue un momento. Salido directamente de los innumerables sueños que tuve como adolescente, y así, esos sueños se hicieron realidad. En ese momento pensé,
Debo ser la persona más feliz del mundo. Nuestra vida de casados también fue dulce. Ryan era atento y considerado. Me preparaba té de azúcar moreno durante mi periodo, se quedaba a mi lado sin moverse cuando estaba enferma. Y cuidaba cada pequeño detalle de nuestra vida diaria. Pensé que si él me trataba tan bien, yo debía tratarlo aún mejor. No fue hasta después que me di cuenta de que esa ternura, esa paciencia, la había ido cultivando poco a poco para otra persona. Si un amigo no me hubiera enviado una publicación, que encontró por casualidad en Internet, probablemente habría seguido feliz e ignorante por el resto de mi vida. ¿Qué hago si me he enamorado de la hija de la amante de mi padre?, decía la publicación. Sé que está mal, pero no puedo evitarlo, es tan adorable como una niña. Siempre se aferra a mí, actúa de forma tierna y dice que quiere estar conmigo para siempre. Mi madre se enteró de lo nuestro, no lo aprobó, amenazó con suicidarse si no terminábamos. No quería hacerla sufrir, pero tampoco quería herir a Mía. Los comentarios decían, ¿estás loco? Piensa en lo destrozado que debe estar el corazón de tu madre. Apoyo al autor. ¿Por qué las personas enamoradas tienen que separarse? Mi madre se volvió muy intensa, vino hacia mí con un cuchillo y me pidió que eligiera, entre ella o Mía. En ese momento, me di cuenta de cuánto había envejecido mi madre. No podía traicionarla, pero, ¿y Mía? ¿No dijiste que estarías con ella para siempre? No quería que mi madre sufriera más, así que terminé con Mía, pero ella seguía preocupada. Empezó a presionarme para que me casara. La chica de al lado, que creció conmigo, volvía tras estudiar en el extranjero. Mi madre siempre dijo que le gustaba, me dijo que me casara con ella cuanto antes, así que le propuse matrimonio a la chica que conocía desde la infancia. Los comentarios explotaron. ¿Qué estás haciendo? Has herido a demasiadas personas. ¿Y Mía? A quien más has herido es a ella. La publicación terminó con el autor respondiendo a una última pregunta. Hoy me caso. De ahora en adelante seré el esposo de otra persona. Alguien preguntó, ¿y Mía? ¿Aún la amas? Él respondió, sí. La fecha de esa respuesta fue el 14 de julio de 2022 a las 10 de la mañana. Ese fue el día en que Ryan y yo nos casamos. A las 10 de la mañana yo estaba sentada en mi habitación, con un hermoso vestido de novia, el maquillaje impecable. Mis mejores amigas estaban paradas en la puerta, esperando bloquear al novio en esa tradición juguetona. No dejaba de pensar, estoy a punto de casarme con el hombre al que he amado por 10 años. ¡Qué maravilloso! Pero Ryan no regresó hasta muy tarde ese día. Cuando terminé de leer toda la publicación, mi rostro ya estaba empapado en lágrimas. El aire en la habitación de repente se volvió ligero, como si no pudiera respirar. Pensé en salir al jardín a tomar un poco de aire. Bajo las sombras tambaleantes de los árboles, vi una figura familiar a lo lejos. Ryan estaba de pie bajo una farola. Mía también estaba allí, mirándolo, muy cerca. Ya no puedo seguir con esto, Mía, dijo. Ya estoy casado. Jenny es una buena mujer. No puedo fallarle. La luz tenue de la calle suavizaba los rasgos de Mía, y parecía al borde de las lágrimas, aguantando con todas sus fuerzas. Lo sé. La única razón por la que volví fue porque no podía olvidarte. Solo trabajar en tu empresa, verte todos los días, ya era suficiente. No debí pedir más. Ryan, me controlaré. Su última frase era quebrada y temblorosa, ya no coherente. Cuando finalmente cayeron las lágrimas de Mía, vi el dolor en los ojos de Ryan más claramente que nunca. Antes de que siquiera se diera cuenta de lo que hacía, ya la había abrazado para consolarla. Era una escena tan familiar, porque cuando yo lloraba, él solía abrazarme así, limpiarme las lágrimas con ternura, susurrándome palabras de consuelo. Después de cada discusión siempre recibía un regalo de su parte. Como una niña, siempre le decía que no hacía falta la próxima vez. Pero él solo sonreía suavemente mientras me abrazaba y decía, mientras te haga feliz, Jenny, haré cualquier cosa. El viento rugía en mis oídos, pero aún podía oírlo con claridad, el sonido de mi corazón rompiéndose. Ese día no quería nada más que correr hacia él y enfrentarlo, pero en lugar de eso, me rompí a llorar sola. Luego me calmé y elegí otro camino, dejar que estuvieran juntos, dejarles vivir su amor. Pero, ¿cómo podría ser tan amable el mundo? Después de salir del hospital, no fui a casa, fui directamente a la casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta, se quedó congelada un momento y luego sonrió. ¿Qué haces aquí de repente? Forcé una sonrisa. De pronto los extrañé. Ella miró detrás de mí. ¿Y Ryan? ¿No vino contigo? Está en el hospital. ¿Qué pasó? Se golpeó la cabeza.
El médico dijo que no era grave. Omití la parte sobre Sofía. ¿Por qué no te quedaste a cuidarlo?, preguntó mi madre, su sonrisa un poco incómoda. Siempre había sido de mente abierta. Aunque claramente sabía de mis sentimientos por Ryan, fingía no notarlo. Incluso se esforzaba por mencionarme frente a él. Jenny, después de tantos años suspirando por él, por fin obtuviste lo que querías, más te vale cuidarlo bien, me había dicho una vez. Pero no era verdad. No era que por fin obtuve lo que quería. Apenas acababa de descubrir que lo que pensé que era suerte en realidad era Ryan conformándose. Casándose conmigo porque no podía tener a la mujer que amaba. Me gustaba Ryan desde que era niña. Mis padres siempre estaban ocupados. Cuando Ryan volvía del colegio y me veía sentada en la puerta esperando a mis padres, me llevaba a su casa. Me ayudaba con la tarea o veíamos caricaturas juntos. Aquella noche, mis padres no llegaron hasta muy tarde. Me había quedado dormida en su habitación leyendo cómics. Me despertó de repente el sonido del trueno rugiendo afuera. Los relámpagos cruzaban el cielo. Había tenido una pesadilla y el trueno volvió a asustarme. Empecé a llorar y gritar por mis padres. Ryan vino corriendo desde la otra habitación, hasta perdió una de sus pantuflas. Jenny, gritó. Mi cara era un desastre de lágrimas y mocos. Ryan no pudo evitar reír y sacó unas toallitas húmedas para limpiarme. Mientras me limpiaba la cara, me consolaba. Está bien, solo fue un sueño. Pero cuanto más me consolaba, más lloraba. Finalmente, agotada, volví a dormirme. Todavía le sostenía la mano. Recuerdo que él estaba parado junto a la cama diciéndome que se quedaría conmigo. ¿Se quedaría conmigo para siempre? Siempre, siempre, siempre estaré contigo, me dijo. Siempre supe que las promesas hechas tan casualmente realmente no cuentan, pero si el amor fuera algo que se pudiera controlar, no lo habría perseguido como una polilla a la llama durante todos esos años. No volví al hospital a ver a Ryan. Cuando él preguntó, solo le dije que había regresado a casa de mis padres. Su lesión no fue grave, unos días después le dieron de alta. Ese día resultó ser Año Nuevo. Vino a buscarme para cenar, estaba en la puerta, alto y gentil como siempre. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron con una sonrisa familiar. Jenny, hoy te ves hermosa. Ryan nunca escatimaba en cumplidos. Antes me daba vergüenza escucharlos, pero con el tiempo me hicieron sentir más segura y cuanto más segura me sentía, más me gustaba él. Bajé la mirada para evitar su mirada. Vamos, hizo una pausa y luego saludó cortésmente a mis padres. Después de que Sofía se calmó volvió a ser la amable y compuesta mayor a la que siempre había conocido. No dijo mucho sobre lo que pasó ese día y yo también fingí olvidarlo. Estaba feliz de verme y tomó mi mano diciendo, Jenny, compré algunos collares y pulseras para ti, ven a probártelos. Deja que los chicos se encarguen de la cocina. Ryan me ayudó a colgar el abrigo en el perchero sonriendo, ve a hacerle compañía a mamá. Las joyas que escogió Sofía brillaban bajo las luces, casi cegadoramente. Me ayudó a probarme cada pieza, felicitándome cada vez, te queda perfecto, uno tras otro alabó todas. Cuando terminamos, la cena estaba lista, todos se sentaron en la mesa en armonía, pero el ambiente se sentía denso, resbaladizo, como si cada uno ocultara algo. Justo en ese momento sonó el timbre, me moví más rápido que Ryan para abrir. Afuera estaba una invitada no esperada, Mia, parecía haber llegado apresuradamente, tenía pequeñas gotas de sudor en la frente. Mientras yo todavía estaba congelada de shock, Ryan ya se había acercado. Jenny, dijo, en cuanto Mia vio a Ryan detrás de mí, sus lágrimas cayeron al instante. ¿Dónde estabas? Te dieron de alta y ni siquiera me lo dijiste, ¿sabes cuánto me preocupé? Me volví hacia Ryan, él intentó mantener una expresión calmada y carraspeó ligeramente. Le pregunté, Ryan, ¿quién es ella? Ryan no respondió. Mia me empujó nerviosa y corrió directo hacia él. En la mesa ambos, mi suegro y mi suegra, la vieron. Noté el cambio inmediato en la expresión de Sofía, pero el padre de Ryan sentado a su lado rápidamente puso una mano en su hombro. Esta es la hija de un amigo, ella y Ryan solían ser cercanos, de verdad, sonreí. Ryan y yo hemos sido amigos de la infancia por más de 10 años, qué curioso que nunca la haya visto antes. Oh, estuviste en el extranjero durante esos años, fue entonces cuando se conocieron. Sonreí ligeramente y no me molesté en exponer su mentira. Bueno, ya que estás aquí, quédate y cena con nosotros, dijo el padre de Ryan, luego le consiguió una silla a Mia y le llenó un plato. Se suponía que era una fiesta familiar, pero de repente una extraña irrumpió. Mia se sentó al lado de Ryan y justo frente a Sofía. Seguía sirviéndole comida en su plato, actuando demasiado familiar,
Cuando tomó algunos champiñones para poner en el plato de Ryan, otra vez los bloqueé. A él no le gustan esos. La miré calmadamente y le quité las zanahorias que ya le había dado. Es alérgico a las zanahorias. La sonrisa en el rostro de Mia se congeló y el ambiente en la mesa se tensó de repente. Está bien, dijo Ryan rápidamente, rompiendo el incómodo silencio, como para demostrar que no le importaba. Tomó un trozo de camarón escalfado y lo puso en el plato de Mia. Exactamente lo que había dicho que era su favorito en esa publicación en línea. La vergüenza de Mia desapareció instantáneamente y fue reemplazada por alegría. «¿Todavía recuerdas lo que me gusta?» Luego Ryan, como si de repente recordara que yo también estaba allí, tomó sus palillos y puso un trozo en mi plato. «Jenny, prueba esto, está bueno, pero a mí no me gustó, me gustaba la sal picante, a la parrilla, muy sazonada. No me gustaba escalfado». Vi a Mia mojar el camarón en salsa y comérselo de un bocado, su rostro lleno de felicidad. Y justo así lo entendí. Quienes son amados nunca tienen que ser cautelosos, como Ryan con Mia y yo con Ryan. La comida en mi boca de repente sabía insípida y difícil de tragar, incluso ver el resto de los platos me hizo perder el apetito. Dejé los palillos y dije, tengo algo que hacer esta noche, me voy ahora. ¿A dónde vas? ¿Quieres que te lleve?, preguntó Ryan. Lo miré pero de reojo vi, bajo la mesa, la mano de Mia cubriendo lentamente la suya. No hace falta, dije, me levanté y me fui sin decir otra palabra. Llamé a un amigo y le pedí que me encontrara para tomar algo. A mitad de la noche, mareada y aturdida, escuché a Zane, con los codos apoyados en la mesa, preguntar, ¿qué te pasa últimamente? ¿Algo te molesta? Guardé silencio y solo me servía bebida tras bebida. El trabajo iba bien, era de piel clara, bonita. Mi esposo era alguien a quien había amado en secreto por años, la vida era estable. Jenny, con todo eso a tu favor, aunque no seas la definición de ganadora, definitivamente eres una de las favoritas del destino. ¿De qué podrías estar molesta? Pero no pude decirlo en voz alta, y Zane no insistió, solo se sentó conmigo bebiendo en silencio. Vomité 2 veces en el baño, aferrada al inodoro, cuando ya estaba completamente borracha y apenas consciente. Zane, que no sabía qué más hacer, llamó a Ryan. Cuando Ryan llegó al bar a recogerme, yo estaba de pie bajo una farola cerca de la puerta, completamente quieta como una estatua, pero en cuanto lo vi las lágrimas comenzaron a caer. Ryan se paralizó un segundo. Luego sacó un pañuelo del bolsillo y suavemente me limpió las lágrimas. No me inmuté, solo lo miré con la mirada perdida. «Te pareces mucho a alguien de quien estoy enamorado», dije. Ryan se rió. «¿Oh sí? ¿Cómo se llama?», se rió a carcajadas. Su sonrisa florecía como una flor nocturna en la oscuridad. Lo miré, mi cabeza giraba un poco. El alcohol me hizo sentir inusualmente valiente, la urgencia de confesar brotaba en mí como nunca antes. «Sabes», dije, «me ha gustado por mucho, mucho tiempo, un tiempo realmente largo, solo que nunca tuve el valor de decírselo». «¿Cuánto es mucho tiempo? ¿Qué año es ahora?». Ryan me dijo el año, y comencé a contar con los dedos. Pensando y repensando, sumando y restando, me tomó un rato acertar. 10 años, finalmente dije. La luz sobre nosotros caía sobre el cabello de Ryan, haciendo que un mechón pareciera casi translúcido. Su hermoso rostro se congeló en su lugar. «¿No me crees?», pregunté. Él negó con la cabeza. No pude dejarlo pasar, impulsada por el alcohol y el orgullo obstinado. Agarré mi teléfono y abrí mi álbum de fotos privado. Tecleé mal la contraseña varias veces, torpemente luchando con las letras. El aviso era de años atrás. «La persona que me gusta es una pregunta de cuando era una adolescente ingenua». Ingresé 2 letras y allí estaba. El rostro juvenil de Ryan apareció en la pantalla. «Mira esto», dije, tocando una foto. Era una imagen que había guardado del sitio web de nuestra escuela. Capturaba a Ryan en la recta final de una carrera de larga distancia. Amplié y encontré mi propia espalda entre la multitud. Él estaba corriendo ese día, y yo había ido a llevarle agua. Pero había demasiada gente y no pude pasar. Al final nunca le di la botella. En ese momento me dio mucha tristeza, pero luego mientras navegaba por el sitio de la escuela, encontré esta foto. Aunque nunca le di el agua, al menos aparecimos en el mismo cuadro. Reí recordando cómo había sostenido esa botella. Como una idiota durante el resto del día, sin soltarla, era como comprar tu pastel favorito con alegría. Solo para llegar a casa y encontrarlo aplastado. Estuve deprimida todo el día hasta que vi esa foto. Luego fue como si volviera a la vida. Llena de energía otra vez, al menos estuve allí en el momento. Él ganó, y está, dije, mostrando otra imagen. La encontré en el álbum de fotos de mi madre, era de mi 10º cumpleaños. Ryan vino a celebrar conmigo.
Nos tomamos de la mano y actuamos para los adultos. Ryan llevaba un pequeño traje, y yo un vestido de fiesta esponjoso. Estábamos uno al lado del otro, pareciendo una pareja perfecta. Luego usé esa foto como portada en mis redes sociales. Todos mis amigos decían que era adorable cuando niña. Solía preguntarme si él alguna vez vio esa foto. ¿Qué pensaría? ¿Debería mentir y decir que es porque la foto era demasiado linda, o debería decir la verdad, que quería que él notara? Darse cuenta de cuánto me gustaba, pero nunca lo hizo, nunca lo notó. 10 años es tanto tiempo. Y sin embargo todos estos pequeños detalles que he llevado conmigo por tanto tiempo todavía se sienten tan vivos. Hay demasiado que decir. Mi boca se secó de tanto hablar, y ni siquiera había comenzado a explicar todo sobre mis 10 años de amor no dicho. Y justo cuando terminaba, Ryan de repente me abrazó. Su abrazo era cálido a través de la tela de su ropa. Pude sentir no solo su calor corporal, sino el rápido e irregular latido de su corazón. Me abrazó tan fuerte, sus manos temblaban ligeramente. Te amo, su aliento rozó mi oído, cálido y suave, con un leve tono nasal. Jenny, yo también te amo. Envuelta en los brazos de Ryan, las lágrimas en mi rostro se habían secado hace mucho. El viento frío soplaba despejándome. En un instante, miré hacia la luz blanca cegadora sobre nosotros, luego susurré: mentiroso Ryan, gran mentiroso. Cuando desperté, mi cabeza dolía como si fuera a partirse. Ryan apareció en la puerta del dormitorio. Tan pronto como oyó movimiento: Jenny, te hice una sopa para la resaca. Me froté las sienes y me forcé a levantarme. Después de lavarme, me senté en la mesa del comedor. El desayuno y la sopa ya estaban servidos. Me bebí la sopa de un trago, solo para darme cuenta que había puesto un dulce junto al plato. Jenny, Ryan bajó sosteniendo una corbata, sonriéndome. Me congelé un segundo, luego extendí la mano para ayudarlo a atarse. Aprovechó para inclinarse y besarme la frente susurrando dulcemente cerca del oído. Espera a que vuelva, como cuando recién nos casamos. Mientras yo aún estaba aturdida, él ya había salido por la puerta. No mucho después de que se fue, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé pero contesté. La voz al otro lado era inconfundible, era mía. Ella pidió encontrarse en el camino. Imaginé muchas formas en que podría comenzar la conversación. Quizá declararía audazmente como en alguna novela dramática que Ryan solo la amaba a ella. O quizá exigiría arrogante que me apartara, pero nada de eso pasó. Mia llegó antes que yo. Cuando me vio simplemente me saludó, y luego empezó a hablar de su historia con Ryan. Estuve con Ryan por 2 años. Él siempre me trató muy bien y honestamente siempre supe quién era cuando era pequeña. Hizo una pausa. Tenía celos de él. Tenía una familia perfecta, sus padres lo amaban mucho. Mi mamá nunca se preocupó por mí realmente hasta que conoció al papá de Ryan. A veces cuando él venía traía pequeños regalos para mí, pero sabía que era solo porque amaba a mi mamá. Hizo una pausa antes de continuar. Pero luego salí con Ryan. Él me cuidaba, se aseguraba de que comiera bien, durmiera bien. Siempre decía: no te preocupes, estoy aquí. Me ayudó a arreglar todo. Sentí que era un regalo del universo después de toda la frialdad con la que crecí. Realmente pensé que estaríamos juntos para siempre. Su voz se quebró un poco, hasta que su mamá se enteró. Ella amenazó con suicidarse a menos que Ryan me dejara. La voz de Mia se volvió aguda y emocional. Él me dejó, me miró fijamente, su voz temblaba de desesperación. ¿Me lo devolverás, por favor? Lo amo mucho, de verdad. Las lágrimas corrían por su rostro, salpicando la mesa. Su voz se rompía por el dolor, pero todavía había esa certeza inquebrantable en ella, como alguien que siempre había sido la elegida, la amada. No dije nada, llevé mi mano al pecho y por alguna razón no dolía como antes. ¿Por qué no le dices a Ryan? Le pregunté. Dile que se divorcie de mí para estar contigo. Mia parpadeó, las lágrimas se pegaban a sus pestañas medio caídas. No quiero complicarle las cosas. Solté una suave risa y la miré con calma. ¿Realmente amas a Ryan? Sí, respondió sin dudar. Sonreí. Entonces dime, ¿cuál es la comida favorita de Ryan? Mia se congeló, abrió la boca y la cerró sin que saliera una palabra. Si realmente se amaran, ¿por qué uno dudaba aún mientras el otro ni siquiera conocía lo más básico? Quizás sonreí con demasiada burla porque el rostro de Mia se sonrojó de vergüenza. La suave vulnerabilidad en su expresión desapareció por completo. Sofía, si vas a ser así no me culpes, él todavía no puede dejarme. Mia era del tipo de actuar rápido. Esa noche Ryan llegó a casa más tarde de lo habitual, olía débilmente a perfume de durazno. El mismo aroma que una vez había olido en Mia. Yo estaba acurrucada en el sofá viendo anime. Ryan se quitó los zapatos e intentó abrazarme pero yo me aparté. En la pantalla la protagonista femenina confesaba al protagonista masculino.
El chico dudaba y la chica exigía saber si realmente la amaba. Me volví para mirar a Ryan. Sus ojos estaban levemente bajados reflejando solo a mí y a ellos, justo como cuando éramos niños. Y él me ayudaba con la tarea o se sentaba a mi lado viendo dibujos animados. Ryan, dije seriamente, siempre he creído que si me casara tendría que ser con alguien a quien realmente amara. Ryan sonrió y se inclinó para recogerme del sofá, miró hacia arriba. Sus ojos sinceros y llenos de tranquila devoción. Jenny, ya estoy casado con quien amo. Bajé la mirada mintiendo descaradamente. Mia no había desaparecido de nuestras vidas, ni siquiera cerca. Aunque Ryan trataba de mantener la ilusión de calma, las grietas comenzaban a mostrarse. Su teléfono sonó a mitad de la noche despertándome de mi sueño confuso. Al verme despierta se mostró apenado. Jenny, perdón, ¿te desperté? Surgió algo urgente, necesito salir un rato. Abrí los ojos justo a tiempo para ver a Ryan vistiéndose apresuradamente. Esto se estaba saliendo de control. Deberías dormir, volveré pronto. Asentí y me quedé allí en la cama con los ojos bien abiertos. Viéndolo desaparecer por la puerta del dormitorio, luego sonó fuerte la puerta principal abajo. No pude dormir, lo que pasa es que escuché la voz de Mia al otro lado de la línea, suave, delicada, llorosa. Hay alguien afuera de mi ventana, tocando la puerta, en el cristal. Tengo mucho miedo, Ryan, ¿puedes venir conmigo? Estoy sola, tengo mucho miedo. Incluso un niño sabe que si estás en peligro llamas a la policía, pero ella eligió llamar al esposo de otra. El día que el pronóstico del tiempo anunció la primera nevada del año, Ryan y yo habíamos planeado cenar juntos. Cuando fui a su oficina alrededor del mediodía para verlo, él dudó antes de hablar. Jenny, una vieja amiga mía acaba de regresar del extranjero, no nos hemos visto en años, puede que no pueda llegar esta noche. No hay problema, dije mirando su sonrisa, pero de esa sonrisa capté un sutil destello de alivio en su rostro. Entonces pasaré a recogerte esta noche, ¿a dónde vas? Le di el nombre del lugar. Ryan asintió, era un restaurante en la plaza central, justo junto a las ventanas de piso a techo. Un pianista tocaba en el salón principal. La música fluía suavemente como agua, aunque habían pasado años no había incomodidad entre Zane y yo. Charlamos sin parar durante toda la cena. Cuando llegó la noche había comenzado a nevar. Grandes copos suaves caían desde el cielo. «Wow», dijo Zane sorprendido, «acabo de llegar y ya vi la primera nieve». «Soy afortunada», sonreí y miré afuera hacia la plaza. Las calles del centro estaban llenas de peatones y varias parejas caminaban de la mano. Entre la nieve que caía vi que una chica se inclinó para besar a su novio. Los observé pero de repente me quedé paralizada. El restaurante estaba cálido, la calefacción al máximo, pero sentí que había caído en una cámara de hielo. Todo mi cuerpo se tensó. «¿Qué pasa?» Zane siguió mi mirada, en el momento en que vio a la pareja besándose. Su expresión cambió a una de comprensión. «Dicen que si besas durante la primera nieve, serán felices para siempre». «Jenny, ¿estás pensando en tu esposo? Qué amable de tu parte venir a pasar una noche tan romántica conmigo en su lugar». No respondí de inmediato, solo me quedé allí aturdida, mirando cómo la pareja se separaba y luego se alejaban tomados de la mano por la calle nevada. Finalmente dije suavemente, «Ese es mi esposo». Ryan me había enviado un mensaje mientras estaba en el avión. No lo vi hasta que aterricé. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes no leídos. Por la hora debía ser medianoche en casa, antes también era así. Si Ryan no podía contactarme se ponía nervioso. Este viaje había sido un trabajo de última hora. Justo después de despedirme de Zane envié mi solicitud y me fui tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de empacar bien. No regresaría por lo menos 10 días, quizá más, le respondí a Ryan diciéndole que estaba fuera por trabajo. Él respondió de inmediato, «Bien, vuelve pronto». Mia se movió más rápido de lo que esperaba. Casi al día siguiente me envió un mensaje. Una selfie casi espejo de ella envuelta en una toalla. Claramente tomada en el baño de la casa de Ryan. Mis reflejos fueron rápidos. Toqué para guardar la foto antes de que pudiera eliminarla. Ella borró el mensaje un segundo después. «No pierdas tu tiempo, no voy a pedir el divorcio. Si quieres algo ve y habla con Ryan tú misma». El proyecto terminó más de 2 semanas después. Mi vida volvió gradualmente a su ritmo anterior. «¿Puedes venir a buscarme?», dije, me siento mareada, las piernas débiles y alguien no deja de mirarme. Tengo miedo. Levanté la vista y vi a Ryan mirándome por el espejo retrovisor. Su expresión tensa. «Lo siento, me voy». Corté su negativa antes de que pudiera decir más, encontrando su mirada en el espejo. Mi expresión tranquila. «Jenny», empezó, claramente queriendo explicar, «conozco a la hija de tu amiga». Abrí la puerta y salí del auto. «Necesito pasar por la oficina, ve a buscarla».
Ryan volvió antes de lo que esperaba. Para entonces, yo ya había movido todo del dormitorio principal al cuarto de invitados. Jenny, la dejé y ya regresé. Últimamente he tenido problemas para dormir, dije mientras colocaba el último objeto en el cuarto de invitados. Es mejor que durmamos separados. El trabajo empezó a acumularse otra vez y llegaba a casa cada vez más tarde. Ryan me esperaba. Las luces siempre encendidas para mí. En el momento en que entraba por la puerta, él preguntaba, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo para cenar? Yo negaba con la cabeza. Pasaba junto a él sin decir palabra y me iba directo a mi cuarto. No entablaba conversación. Podía sentir sus ojos en mi espalda, llenos de confusión y frustración silenciosa, pero ya no tenía energía para pensar en él y en mía. Las cosas siguieron así hasta la noche en que asistimos juntos a un banquete de negocios. Me aferraba al brazo de Ryan mientras nos abríamos paso entre la multitud. Gracias a él conocí a algunos posibles clientes importantes. Cuando Ryan me presentaba decía, «Esta es mi esposa». Y otros elogiaban lo bien que parecíamos juntos. Yo solo sonreía tímidamente apoyada en su hombro, interpretando el papel a la perfección. «Parecen muy enamorados», sonreí pero no dije nada. En cuanto entramos al auto tras el banquete, solté su mano inmediatamente. Ryan pareció sorprendido por un momento, su brazo aún en la forma en que yo lo había sostenido. Se quedó congelado mirándome, Jenny, pero en cuanto vio mi rostro tranquilo e indiferente, el resto de sus palabras murió en su garganta. Me recosté en la ventana trasera del auto, exhausta. «¿Por qué no te sientas adelante?», preguntó. Me froté las sienes y di una respuesta vaga, «No tengo ganas». El viaje a casa fue silencioso. Después de cambiarme los zapatos, me dirigí a mi cuarto. «Jenny, ¿mejoró tu insomnio?». «No mucho», respondí sin voltear. Pero entonces me tomó la mano con fuerza, sus dedos temblaban levemente por la tensión. «Jenny, por favor dime. Dime qué pasa. ¿Por qué de repente quieres dormir en cuartos separados? ¿Por qué llegas cada vez más tarde a casa? ¿Por qué actúas tan cercana a mí en público pero ni una palabra en casa? ¿Por qué? ¿Por qué parece que ya no me amas?». «Suelta». Mi voz fue plana. Por fin soltó mi mano, las marcas rojas ya se habían extendido por mi muñeca. La froté suavemente hasta que el dolor disminuyó. «¿Quieres confesar algo?», pregunté mirando a los ojos. «¿Qué?». Ryan parecía confundido, lo miré un largo momento, como diciendo, besarse con quien amas durante la primera nevada. Traerá felicidad para toda la vida. El rostro de Ryan palideció al instante, sus hombros se hundieron centímetro a centímetro. «Así que viste», Mia se aseguró de escoger el lugar más visible, era bastante difícil no hacerlo. Forcé una sonrisa que probablemente parecía más dolorosa que llorar. «Ryan, esa noche que estaba borracha. Te dije que te había gustado por 10 años, me abrazaste y dijiste que también me amabas. ¿Fue ese el mismo sentimiento que tuviste? ¿Cuándo respondiste a esa publicación hace 2 años diciéndole a otra persona que la amabas?». «No», dijo rápidamente, con pánico en su voz. «No fue lo mismo, solo que», sonreí fríamente, cerré firmemente la puerta del dormitorio cortando lo que Ryan intentaba decir. Ya no necesitaba respuestas, nunca mencioné el divorcio, de hecho Ryan comenzó a tratarme mejor que nunca. Aferrándose a mí más fuerte cada día que pasaba, me preparaba el desayuno antes del trabajo, me recogía después. Traía flores y mis comidas favoritas, incluso compraba todo tipo de regalos caros y pensados que sabía que me gustaban. En la oficina mis compañeros me molestaban. «Jenny, tu esposo te consiente mucho, ¿cuál es tu secreto?». Yo solo sonreía en respuesta, a veces llamaba Mia, pero Ryan colgaba discretamente antes de que pudiera reaccionar. Entonces un día Mia apareció de nuevo, en la misma cafetería que la última vez, pero la arrogancia que antes mostraba había desaparecido. Su confianza estaba completamente empapada por otra cosa, la desesperación. «¿Qué hiciste?», preguntó. Mirándome fijamente, sus dedos apretaban la taza, nudillos pálidos. Tomé un sorbo casual de café y la miré con una leve sonrisa. «No hice nada, solo le dije cuánto lo amaba y me fui». «¿Por qué?», replicó. «¿Por qué no te divorciaste? ¿Por qué no te apartaste y nos dejaste estar juntos? ¿No es mejor así?», pregunté con calma. «Jenny, él no te ama, él me ama a mí». Mia perdió el control y me gritó, su voz llena de ira y pánico, lo repitió una y otra vez. Pero cuanto más lo hacía, más vacío sonaba. «¿En serio?». Dejé mi café y me levanté. «Entonces convence a Ryan para que se divorcie de mí. ¿Puedes hacer eso?». Día de San Valentín, Ryan me invitó a una cita y dije que sí. Eligió el mismo restaurante, ese restaurante. En el momento en que llegó, su expresión se tensó levemente. Pero rápidamente lo disimuló, colocó una caja de regalo sobre la mesa, una que ya había visto. «Realmente te queda bien». «Gracias»,
dije al levantar la tapa. Dentro había un collar de diamantes rosa, claramente caro. Perdona, he estado muy ocupado últimamente, no tuve tiempo de comprarte algo antes, está bien. Ryan sonrió, claramente intentando complacerme. Que estés aquí conmigo esta noche es el mejor regalo. Sus palabras fueron ahogadas por el repentino chapuzón de vino tinto, la camisa blanca que llevaba se manchó instantáneamente de carmesí. Goteó de su cabello y cayó sobre el mantel, abrí la cámara con calma y comencé a grabar. Apuntando directamente hacia adelante, Ryan, la copa de vino de Mia se había roto en el suelo, hecha pedazos. Su voz era aguda, casi histérica. Estás pasando San Valentín con él. ¿Por qué no respondes a mis mensajes? Has cambiado, ¿realmente te has enamorado de él? Ryan no respondió, se levantó y tomó una toalla de un camarero que pasaba, limpiándose el vino de la cara. A nuestro alrededor la gente miraba, susurraba, observando cómo se desarrollaba el drama, y yo simplemente me quedé sentado, impasible. Viendo la escena como si fuera una actuación. Lo siento, dijo Ryan sin mirar a Mia, se volvió hacia mí. Jenny, hubo un pequeño incidente. El personal de servicio ya se movía para bloquear a Mia. No te enojes, te lo compensaré. Mia de repente dirigió su mirada furiosa hacia mí. Planeaste esto, ¿verdad? Enviarme ese mensaje a propósito. Querías que me enojara, querías que viniera a armar un escándalo. Su furia explotó. Agarró una botella de vino de la mesa y la lanzó hacia mí en ese instante. Alguien se puso delante de mí. El sordo golpe del vidrio contra la piel me recorrió un escalofrío. Estaba envuelta firmemente en los brazos de Ryan. Podía oír su corazón latiendo fuerte y rápido, golpeando en mi oído, pero mi rostro permanecía inexpresivo. Mia fue contenida, aún con la postura de alguien en pleno lanzamiento. Ryan se dio la vuelta y sin dudarlo le dio una bofetada fuerte. No he cambiado, dijo con frialdad. Mia, ella es mi esposa. La multitud alrededor jadeó. Escuché susurros a nuestro alrededor. Algunos murmuraban que Mia estaba loca, que ella era la amante y aún así se atrevía a aparecer frente a la esposa. Mia se quedó pálida, llorando incontrolablemente mientras miraba a Ryan. El caos finalmente terminó cuando el personal la escoltó fuera. Ninguno de los dos tenía apetito. Ryan parecía completamente desaliñado. Nos fuimos sin terminar la comida. Mientras esperábamos el coche en la entrada, Ryan se volvió hacia mí. Lo siento, Jenny, quería que hoy fuera especial pero se volvió un desastre. Si estás libre mañana tal vez podamos. No estoy libre, lo interrumpí. El aire de repente se volvió más denso. Repasé distraídamente el vídeo que acababa de grabar. Cuando levanté la vista encontré a Ryan mirándome. La mancha oscura aún manchaba su camisa blanca, y mechones de cabello caían sobre su rostro. Sus hermosos ojos, siempre tan calmados, ahora estaban nublados y parpadeantes. Como olas turbulentas o fragmentos rotos de luz. Vi un rastro de rojo en la esquina de su ojo y su voz se quebró. ¿Por qué no estás enojada? Conocí a Ryan desde hacía más de 20 años, lo había perseguido por más de 10, siempre había sido amable, siempre calmado, siempre en control. Confiable como un hermano mayor. Dio un paso adelante y tomó mi muñeca, pero no se atrevió a apretarla con fuerza. Su sombra cayó sobre mí, como una frágil torre de cristal a punto de colapsar. Dijo que la dirección era tuya, susurró Ryan. Jenny, ¿por qué no estás enojada? Cúlpame, grita, golpéame, pelea conmigo lo que quieras, te lo daré, solo por favor. Apoyó la cabeza en mi hombro, su aliento era cálido y tembloroso contra mi piel. Por favor, Jenny, cualquier cosa en absoluto, solo no me dejes. El viento frío del final del invierno aún me daba en la cara, su familiar aroma a sándalo me rodeaba, y sus brazos estaban tan apretados alrededor mío, que su aliento caliente se filtraba en el cuello de mi abrigo, pero me quedé rígida como un tronco, sin moverme. Ryan no soltó. Sabía que esperaba que dijera algo, pero no dije nada. Al día siguiente Ryan actuó como si nada hubiera pasado. Se levantó temprano y preparó el desayuno como siempre. Yo salí con prisa y no tuve tiempo de comerlo. Cuando llegué a la oficina, me enviaron comida. Cuando un compañero entró a mi oficina, miró la comida y prácticamente babeó. Jenny, ¿vas a terminar todo esto? Sonreí. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un poco? Sus ojos se iluminaron. Gracias, Jenny. Se acercó y tomó la comida para llevar, pero entonces notó una nota en el envase. Ryan había escrito: asegúrate de comer bien. Justo cuando mi compañero iba a decir algo, alcancé y arranqué la nota, la arrugué y la tiré a la basura. Cerró la boca y volvió a comer en silencio. Esa noche Ryan vino a buscarme de nuevo. Como si no tuviera su propio trabajo, su coche esperaba en la entrada de la oficina, despertando nuevamente la envidia de los compañeros, que me alababan por haber encontrado un marido tan bueno. Me despedí y me subí al asiento trasero.
Ryan me entregó una botella tibia de té de pera. Parecías tener tos ayer, gracias, dije. La tomé y la puse junto a la puerta del coche, sin mirar atrás, actuamos como si nada hubiera pasado jamás. Todo parecía tranquilo en la superficie. Cuando llegamos a casa bajé del coche primero, Ryan no me siguió. Solo vino después de que ya había llegado a la puerta, llevaba el termo que me había dado antes. Ah, lo siento, lo dejé en la puerta lateral y me olvidé, no dijo nada. Se quedó en el pie de las escaleras, mirándome desde abajo con la luz detrás de él, su rostro estaba cubierto por la sombra. No podía distinguir su expresión. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente hablara. Jenny, si no pides el divorcio, significa que aún te importo, ¿verdad? Aparté la vista de su rostro, mi mirada cayó en el vacío. No, dije sonriendo, estás equivocado. ¿Por qué tienes que forzar la pregunta? ¿Por qué tienes que hacerme decirlo en voz alta? ¿Que ya no te amo? Los adultos entienden las cosas sin necesidad de que se las expliquen. Mantenemos una cortina digna sobre la verdad, entonces, ¿por qué insistir en abrirla de golpe? En el mundo adulto, demasiadas cosas están enredadas en intereses. Mi amor por Ryan ya había muerto, el día que terminé de leer esa publicación. Despojado de sentimientos, lo que quedó fue un frío cálculo, entre matrimonio y divorcio. ¿Cuál me beneficiaría más, en ausencia de alguien nuevo que agitara mi corazón? Quedarme en este matrimonio me traía mayores ventajas. Las redes y recursos que Ryan podía ofrecer eran razón suficiente para quedarme. Los hombres de negocios persiguen beneficios. Y si el amor se supone que es puro, sin mancha de ganancias, entonces una vez que el amor se va, lo que queda es estrategia. Eso era todo lo que me quedaba para Ryan. Lo miré y sonreí, mis ojos no vacilaron ni temblaron. Solo estoy aprovechando lo que hay, ¿no lo entiendes? Ya no hay amor en nuestro matrimonio. Lo que queda es un cálculo disfrazado, patéticos intentos de compensar el pasado, y un lazo sostenido por la ley, frío, legal y vacío. La postura de Ryan vaciló, pensé que se enojaría, pensé que explotaría, pero no lo hizo. Respiró hondo, y pude verlo tragar cada emoción, estaba a punto de derramarlas. Cuando finalmente habló, su voz era tan suave que parecía el aleteo de alas de mariposa, tan frágil que podía romperse en cualquier segundo. Está bien, mientras no menciones el divorcio, no por ahora. Sonreí débilmente y cruelmente corté las alas de la mariposa. Pero si conozco a alguien más que haga latir mi corazón otra vez, eso podría cambiar. No, no puedes. Ryan se deshizo en ese instante. No puedes hacer eso, Jenny, te amo, no puedes amar a otro. No me molesté en verlo derrumbarse, abrí la puerta y entré. El amor no es algo que se pueda controlar. Pero una vez que alguien te ha lastimado, no hay razón para seguir aferrándose. Los 10 años que pasé amando en secreto a Ryan no fueron falsos. Pero siempre supe que antes de poder amar a alguien más, tienes que amarte a ti misma más. Si realmente lo hubiera amado, hasta perder toda razón, no habría elegido mi futuro sin dudarlo, cuando me fui al extranjero. El amor nunca es un camino suave, tropiezas, caes, pero siempre he tenido el coraje para amar y la fuerza para alejarme. Porque siempre me amaré a mí misma más. Epílogo. Cuando Ryan tuvo fiebre alta, fue Zane quien finalmente llamó por ayuda. Intentó llamarme una y otra vez, todo lo que escuchaba era tono ocupado. Lo siento, el número marcado está en otra llamada. Colgó y volvió a marcar una y otra vez, al final no logró comunicarse. Delirando por la fiebre dejó caer el teléfono al suelo, no sabía si esa última llamada se había conectado. Cuando despertó estaba en el hospital. Ryan abrió los ojos y miró fijamente la pared blanca durante mucho tiempo. Luego alguien habló a su lado. ¿Estás despierto? Era yo. Extendí la mano para comprobar su frente en busca de calor y le serví un vaso de agua. Por un momento pensó que estaba soñando hasta que sintió el toque frío en la piel. Intentó hablar pero su garganta ardía. Bebió el agua que le di y se sintió un poco mejor. Hacía tiempo que no veía esta versión de mí. En casa éramos como extraños bajo un mismo techo, incluso cuando lo trataba con cortesía, sabía que no era más que una reserva cortés para personas que apenas conocía. Jenny. Comenzó ansioso, quería preguntar si recibí su llamada, si fui yo quien lo llevó al hospital, si me quedé a su lado todo este tiempo. Pero antes de que pudiera decir palabra, pregunté con calma, ¿tienes hambre? ¿Quieres algo para comer? Sopa de costilla, dijo, fue intencional. Cuando me enfermé solía hacerme sopa de costilla. Después bromeé que aprendería a cocinar para que si alguna vez se enfermaba yo pudiera cuidarlo también. Él cedió y me enseñó, así que ahora la pedía solo para revivir viejos recuerdos, pero mi dedo no se detuvo mientras tocaba la pantalla de mi teléfono. Asentí, la pedí, debería llegar pronto. Ryan se congeló. Esperaba, quizá incluso esperaba, que yo la hiciera para él. Me levanté,
Si necesitas algo solo aprieta el botón de llamada. La comida llegó poco después. Ryan me miró con la voz llena de tensión. ¿A dónde vas? Tengo una reunión esta tarde, me voy ahora. Caminé hacia la puerta tranquila y serena. Ryan quiso detenerme pero la fiebre lo había agotado y su cabeza seguía nublada. Al pasar, me agarró del dobladillo del abrigo. Cuando me volví y lo miré, Ryan preguntó, ¿puedes quedarte conmigo un rato? Debió darse cuenta al instante que había dicho lo incorrecto porque mi expresión cambió en ese momento. Pero se recompuso rápido. Lo siento, dije con calma, esa reunión es importante. No dijo nada, pero pude sentir la pregunta en sus ojos. ¿Qué clase de reunión podría ser más importante que alguien enfermo en una cama de hospital? Quizá quería preguntar por qué ya no soy como antes. ¿Por qué ya no soy dulce con él? ¿Por qué no cumplí la promesa de cuidarlo? ¿Por qué ya no dije que lo amaba? Pero no dijo ni una palabra, solo soltó mi manga y dijo lo siento. Adelante. En ese entonces probablemente creía que mientras todavía estuviéramos legalmente casados, mientras compartiéramos el mismo apellido, tenía tiempo para recuperarme. Después de todo, solía amarlo profundamente, pero se equivocaba, no importaba cuán amable o considerado fuera, ya no respondía, en público seguíamos pareciendo una pareja perfecta. Pero a puertas cerradas no éramos más que extraños educados, el desayuno que preparaba nunca lo tocaba, los regalos que daba, a veces devolvía algo al azar, sin pensar, sin significado. Aún así se convencía de que estaba bien, que un día me ablandaría, pero cuanto más daba, más fría me sentía, cada vez que llegábamos a casa tras una reunión o visita familiar. Él actuaba como si nada hubiera cambiado mientras yo retiraba mi mano de la suya en cuanto entrábamos, dejando solo un leve rastro de calor en su brazo. Ese contraste debía ser insoportable. Perdió el control más de una vez, me rogó que le gritara, que lo insultara. Incluso tomó mi mano y se dio una bofetada con ella, con los ojos rojos suplicando que lo odiara, pero solo aparté mi mano y dije suavemente, no armes un escándalo. Vi en sus ojos que se sentía como un criminal atrapado en el acto, como si la culpa hubiera sido siempre solo suya, y tal vez lo era, pero el arrepentimiento y el dolor no arreglan nada. Finalmente paró, esperando amor, y se decía que mientras no pidiera el divorcio, todo estaba bien, aunque solo me usara, aunque fuera por conveniencia, aunque no quedara amor. Mientras me quedara a su lado, mientras siguiera siendo su esposa de nombre, eso le bastaba, pero yo lo sabía, lo veía en sus ojos, ese miedo, ese temor. Que algún día podría enamorarme de otro. Pasé 2 días en el hospital, no regresé el segundo día, cuando él llegó a casa tampoco estaba. Me envió mensajes durante horas antes de que finalmente respondiera y le dijera que estaba de viaje por trabajo. La última vez que hablamos realmente fue hace medio mes. Me preguntó si tenía tiempo. Había conseguido 2 entradas para un musical. No me gustan los musicales, dije, lo siento. Probablemente se quedó mirando ese mensaje largo rato. Antes solía ir con él, solía volver caminando de la mano, sonriendo y diciendo que había sido divertido, no por el espectáculo, sino porque estábamos juntos. Ahora escribió algo, lo borró, luego escribió otra vez, escribió que había salido del hospital y luego lo borró, en su lugar envió buenos viajes. No respondí esa noche, la ciudad estaba brillante y ruidosa, llena de luces y olores a cena, familias reunidas en sus mesas hablando y riendo. Pero Ryan no encendió las luces, se sentó solo en la oscuridad, por fin se dio cuenta de lo vacío que estaba el hogar, nunca antes lo había sentido. Cuando no estaba ocupada, me gustaba acurrucarme en el sofá para ver anime, era un hábito que había adquirido cuando solía quedarme en su casa tras regresar del extranjero. Él pensaba que había cambiado, que había crecido, madurado, pero para él esa versión de mí probablemente se sentía como una desconocida. Después entendí que él realmente no había cambiado. Seguía amando el anime, aún le gustaba llamarme hermana Ryan, seguía riendo fuerte cuando estaba feliz y se consolaba fácilmente cuando estaba triste. La verdad era, Ryan se emocionaba con esas cosas. En el trabajo yo era competente y segura, todos me alababan por ser independiente, pero solo Ryan sabía que todavía podía ser infantil. A veces que me gustaba ver programas para niños, que lloraba y reía con personajes ficticios, solo Ryan lo sabía y lo valoraba porque era el único que lo hacía. La noche que regresé de mi viaje de negocios no le dije cuándo estaría en casa. Ryan me encontró abajo por casualidad, me vio de pie frente a un hombre. Estábamos charlando y yo sonreía una sonrisa genuina que no había visto de mí en mucho tiempo. El hombre tenía la mirada ligeramente baja, su actitud fría y reservada. Pero cuando me miraba había una suavidad innegable, no estábamos demasiado cerca pero había una armonía tácita entre nosotros que hacía sentir que nadie más podía intervenir. Ryan sintió de repente un estallido de celos en el pecho, agrio, amargo y sofocante, quiso irrumpir y golpear al hombre en la cara. Pero si lo hacía me enojaría,
Quería acercarse y rodear mi hombro con el brazo para darle las gracias al hombre por traer a su esposa a casa, pero sus pies no se movieron. Bajo los celos había algo aún más aterrador, miedo, la espada de Damocles pendía temblando sobre él. ¿Sería él? ¿Era ese a quien acababa de enamorarme? Justo entonces me di la vuelta y caminé hacia él. Antes de que mi mano llegara siquiera al pomo de la puerta, Ryan se giró instintivamente y comenzó a entrar. Cuando crucé la puerta, él estaba ahí pálido, forzando una sonrisa, eligió huir. Mientras me duchaba, Ryan revisó mi teléfono, sabía que era bajo de su parte, pero no podía evitarlo. Simplemente no podía aceptarlo, no podía aceptar que tal vez me estuviera enamorando de otro. La pantalla de bloqueo de mi teléfono seguía siendo el mismo gesto, siempre lo había sido, no lo había cambiado, lo desbloqueó fácilmente. En la parte superior de mis conversaciones de chat con alguien que él conocía, Xiaozen, entró y leyó algunos mensajes que Jia había enviado. Por favor, solo divórciate ya, cada vez que veo a tu esposo quiero apuñalarlo 2 veces. Respondí con un emoji de perro tonto. Zhao, ¿qué tipo te gusta? Te presentaré a alguien. Ese señor tuyo te ha gustado por años, respondí con otro emoji de perro. Ryan salió de ese chat y buscó al supuesto señor, etiquetado simplemente como profesor Sea. No había indicios de nada personal, abrió el hilo, el último mensaje era mío. Gracias por llevarme, respondió el profesor Hai, no hay problema. El agua seguía corriendo en el baño, Ryan seguía deslizando frenéticamente nuestros mensajes. Habíamos estado hablando con frecuencia, pero la mayoría era sobre trabajo, las líneas personales ocasionales eran breves y cuidadosas. Ninguno de los dos cruzaba la línea, todo se mantenía apropiado, mientras Ryan miraba fijamente la pantalla. Apareció un mensaje nuevo del profesor Schai, tengo 2 entradas para la exposición de One Piece. Ryan sabía que One Piece era mi anime favorito, ya tenía un mal presentimiento sobre lo que diría el siguiente mensaje. Su primer impulso, impulsado por la ira, fue agarrar mi teléfono y responder, ella no va, pero la siguiente línea que apareció no fue. Vamos juntos, era tú, puedes ir con un amigo. Ryan se paralizó, deseó a Dios. Deseó que enviaran mensajes coquetos, que ese profesor coqueteara descaradamente. Aunque sabía que yo estaba casada, que yo intentaba vengarme engañando también. Así al menos estarían a mano, ni siquiera me culparía, podrían simplemente dejarlo todo. Limpiar el historial, pero mientras más formales y respetuosos eran esos mensajes. Cuanto más desagradable se sentía, más miraba eso, él era el único que alguna vez cometió errores. El único despreciable, podría haberme dado cuenta de que había revisado mi teléfono, pero no explotaba todos los días. Ryan vivía en un pánico silencioso, la sensación de perderme se hacía más pesada con cada respiro. Y sin embargo se sentía impotente para detenerlo, no importaba lo bien que fuera conmigo, no importaba cuánto esfuerzo hiciera. Era como lanzar piedras al mar, sin ondas, sin eco, nada regresaba. Mencioné el divorcio en una tarde cálida y soleada, llevé los papeles de divorcio conmigo. Me senté frente a él y sonreí suavemente mientras decía, vamos a divorciarnos, cayó. La espada que había temido tanto tiempo finalmente cayó, en ese momento. Sentí que lo partió en 2 de la cabeza a los pies, su corazón ahora en la mitad izquierda de él. Latía más y más lento, hasta que parecía que podía detenerse por completo, su cuerpo roto, su aliento atrapado. Se sentía realmente al borde de la muerte. ¿Es él? Le tomó un tiempo encontrar su voz. Incluso cuando lo hizo no sonaba para nada a él. ¿Es el profesor Shai? Te has enamorado de él, ¿verdad? Oh, me sorprendí, luego sonreí suavemente. No, no me he enamorado de él. Solo quiero darle una oportunidad, sonreí otra vez, una oportunidad para él y para mí. Después de todo, me hizo sonreír de una forma que no había en mucho tiempo, antes de que pueda comenzar algo nuevo. Tengo que ordenar lo que queda del viejo, ¿no es así? Fue como si Ryan tuviera algo atorado en la garganta. Quiso romper los papeles de divorcio en pedazos, despedazarlos hasta que fueran polvo. Pero después de un largo silencio, todo lo que logró decir fue, entiendo, lo leeré y lo firmaré. Me sorprendí un poco, luego sonreí con calidez genuina, está bien, esperaré. Quiso discutir, pero tenía miedo de que lo odiara por eso, así que esta fue la única manera de terminar las cosas. Con al menos un ápice de dignidad restante, más tarde Ryan modificó el acuerdo. Me dio la mayoría de los bienes, cuando llamé para preguntar si eso era alguna especie de compensación. Solo se rió, no dijo nada, era mentira, solo quería dejarme una mejor impresión de él al final. Aunque las cosas entre nosotros ya se habían convertido en un desastre, el día que finalizamos el divorcio. Llegué sola y me fui sola,
Al salir de la oficina, Ryan preguntó, ¿quieres que te lleve? Negué con la cabeza tranquilamente, camino, Jen me espera. Se quedó en la puerta viéndome alejarme cada vez más, hasta que desaparecí de la vista. Fue un día hermoso, cielo azul. Luz cálida, pero de alguna manera se sentía absolutamente terrible, completamente terriblemente mal. Quiso preguntarme solo una cosa, quería saber si alguna vez realmente me había culpado. Pero no tenía sentido preguntar porque no me importaría, nunca me aferré a cosas que ya habían terminado. Como aquella vez hace años cuando vino a mi casa a traer fruta. Escuchó a mi madre preguntar, ¿ya lo decidiste? ¿Realmente vas a ir al extranjero? ¿Y la persona que te gusta? ¿Estás dispuesta a dejarlo atrás? Y yo sonreí con voz ligera, femenina, llena de claridad y dulzura. Mamá, dije, cuando se trata de cosas que no son de familia. Mi futuro nunca ha sido una pregunta de opciones múltiples, así siempre he sido, inquebrantable y resuelta.